Perder un hijo es morir y tener la obligación de seguir viviendo. Amigos, muy buenas noches. Qué gusto estar otra vez con ustedes en este mes ya caluroso. Ya estamos justo cerquita de la primavera, pero gracias a Dios porque Dios ha sido con nosotros en cada temporada y hoy es un día muy especial. Tenemos una invitada. Gladys. Sí, estamos muy emocionadas. Gracias, amiga. Estamos muy contentas. Tenemos a mi amiga Meraria Rioja. Ella tiene un testimonio que compartir con nosotros. Tiene muchas historias en su vida, pero hoy va a compartirnos solo acerca de una y ella nos va a dar sus generales. Bueno, mi nombre es Selomit Merari González Arrioja. Siempre me han dicho Merari Arrioja por la trascendencia o la sentencia que tengo con mi abuelo, el que fue el reverendo Isaías Arrioja, pero mi nombre es Selomit Merari González Arrioja y es un placer para mí estar aquí con ustedes. Me siento muy afortunada y bendecida de poder venir a compartir de las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas día con día. Así es, porque todos tenemos una historia que contar, pero sobre todo tenemos algo que edificar a las personas. Ok, platícanos, ¿cuánto tiempo tienes de casada? El día sábado, 1 de marzo, ¡wow! Ya pasó. Ya venimos de la pachanga. Cumplí 17 años de casada. 17 años. Se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. Mucha paciencia. Ok, ¿y cómo has vivido tu matrimonio? Algunas cosas importantes. La verdad es que agradezco a Dios por la vida de mi esposo, porque es un hombre, bueno, Gladys lo conoce. Sí. Saludos, hermano Alejandro. Y es un hombre que tiene un corazón muy noble, es un hombre muy respetuoso, y el hecho de que ame a Dios ayuda mucho en un matrimonio, claro. Porque amo cuando él en las mañanas ora, cuando él me dice que te vaya muy bien, confiamos en Dios. Esas cosas creo yo que han sido el pilar para nuestro matrimonio, el depender de la soberanía y del amor de Dios. Y bueno, todos los procesos que hemos pasado, los hemos pasado tomados de la mano, confiando en Dios, y ha sido lo mejor. Ha sido un gran apoyo en mi ministerio. Yo creo que no haría ni estaría en donde estoy si no fuera por el esposo que tengo, por su cariño, por su tiempo, por todo lo que es él. La verdad es que ha sido un hombre maravilloso para mí. Sí, es cierto, yo confirmo que el hermano es una muy fina persona, gracias a Dios, de esos que se cuentan con los dedos de las manos, es su apoyo. Ella es ajonjolí de todos los moles y el hermano siempre está apoyando, gracias a Dios. Es que como directora de la escuela dominical de la iglesia donde asisto, la iglesia cristiana Damasco, que está en la Floresta, en Los Reyes La Paz. Tenemos 2 iglesias allá y yo soy directora de la escuela dominical de la iglesia Centro Cristiano Fuente de Jacob. Y son muchas las actividades y la verdad es que mi esposo siempre está apoyándome. Ya sabes que el detrás de es el que trabaja más y que sí hay que comprar esto. Y él siempre está súper dispuesto, siempre ahí al pie del cañón, y la verdad es que le agradezco mucho por todo su apoyo. Muy bien. Qué bendición es contar con un esposo. Así es que yo sí invito a todas las personas que dicen que no al matrimonio, que es, para mí también creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces, pero ¿qué temporadas han sido de las más difíciles dentro del matrimonio? Hay un dicho muy viejo que dice que cuando la necesidad entra por la ventana, el amor sale por la puerta. Sí. Y nosotros, en nuestros primeros años de casados, mi esposo, yo dejé de trabajar 2 años. Y fueron los años difíciles, por así decirlo, de prueba, porque mi esposo tiene un pequeño accidente y le tienen que quitar todas las uñas de los pies. Y no podía manejar, no podía pegarle el sol. Y realmente, pues yo no trabajaba, dependíamos de él. Y fue algo súper difícil, súper difícil, pero la verdad es que puedo ver que nunca Dios nos dejó. O sea, era una cosa increíble. Obviamente mi esposo se preocupaba demasiado y yo le decía, no te preocupes, o sea, Dios nos va a bendecir, al grado que me acuerdo perfectamente un día que no teníamos ya nada, o sea, la despensa estaba casi vacía.
Y recuerdo que ese día me desperté con un antojo de mole verde con pollo y arroz blanco, pero así. Y entonces recuerdo que doblé mis rodillas y le dije al Señor, tú sabes que tengo este antojo, tengo ganas de un molito verde con arroz. Y no tenía nada. Me habla una hermana y me dice, hermana, ¿qué cree? Que hice mole verde con pollo y arrocito y quisiera que vinieran a comer. Aleluya. Yo dije, gracias, Señor, gracias. Y es que Dios siempre cumple. Sí, Dios, maravilloso. Dios, o sea, sus promesas no faltan. Pero así como tenemos grandes testimonios, ¿no? De una provisión, pero a veces cuando nosotros, en ese momento Dios cumplió lo que tú querías. Pero a veces llegan momentos que la respuesta no es tan inmediata. Y no es tan bien como nosotros queremos. Merari ha pasado por muchos procesos, conoce al Señor como un Dios personal que tiene detalles como este, de quiero mole verde y el Señor se lo concede. Concedido, ¿no? Quisiéramos que todas las respuestas llegaran así, rápido. Ay, yo te pido esto, yo te pido el otro. Pero hoy en este día nos vamos a enfocar en una situación un poco complicada. Dicen que si uno pierde a sus padres, bueno, no dicen, si alguien pierde a sus padres se les llama huérfanos, si alguien pierde a su esposo, a su cónyuge, se le llama viudo, pero si alguien pierde un hijo, no hay nombre para ese dolor, y este es el caso de mi amiga que pasó por este proceso de pérdida. La primera frase decía, perder un hijo es morir y tener la obligación de seguir viviendo. Y ella ha continuado y hoy nos va a testificar. Platícanos. Nosotros al principio de nuestro matrimonio, la verdad es que uno siempre está como con esa ilusión de pues tener un bebé. Y nosotros empezamos a hacer la tarea, dirían, y no llegaba el resultado, ¿verdad? No nos costaba nada de trabajo, pero pues no llegaba. Y recuerdo que nos sometimos a un tratamiento, porque cuando digo someter, es que no tan solo es ella, sino es un compromiso de ambos. Uh-huh. Y recuerdo que, bueno, mi amiga me conoce, no era de esta talla, era más delgada. Y realmente los tratamientos hormonales para poder concebir siempre traen un desajuste interior tremendo. Y sobre todo, comparto esto contigo porque lo viví. Pasé este proceso de inseminación. Y más que todo lo hormonal es lo emocional, ¿no? Donde tú estás esperando, pasas todo este proceso, para los que no lo han pasado, no sé si fue tu caso, el de nosotros, te dan hormonas, te preparan para cuando es el día fértil, y cuando son esos 3 días fértil, obviamente mi esposo en la mañana llevaba la muestra, dicen que entran a capacitación, uh-huh. te inyectan los mejores espermas, los más fuertes, los más ágiles, vas durante 3 días, fue nuestro caso, pero después espera la respuesta y demás. En nuestro caso hay muchos tratamientos. Y lo primero que empiezan a ver es cómo estás. Exactamente. Y lo más duro es que te digan, es que no encontramos nada. Es que ¿Está usted sana, bien? es que está bien. Y Ajá. luego empieza la parte de que vamos a hacerle los estudios a él. Y yo creo que siempre como varones esa parte de resistencia. ¿No? Entonces fuimos. Y obviamente cuando salen los resultados de 99.9%, ellos se sienten... O sea, como pavos reales, así, ¿no? De que wow, ¿no? Sí. Yo no soy el problema, ¿no? Y entonces recuerdo que ese es el problema, recuerdo yo que el biólogo de la reproducción nos dijo, del 100% de las parejas que tienen esterilidad, el 90% tienen algún problema y es más fácil solucionarlo, porque si las trompas están tapadas, porque si hay quistes, etcétera, etcétera, pero el 10% son parejas sanas.
Y no hay nada que hacer ahí. En nuestro caso fueron avanzando cada vez y la verdad es que los estudios son muy incómodos y dolorosos. Y la verdad es que yo los afronté con mucha valentía y de verdad tomada de la mano de Alejandro, porque me acuerdo que él entraba a los estudios. Yo creo que por algo lo hacen, o sea, para que también ellos vean el proceso por el cual estás pasando. Y recuerdo que en uno de los tratamientos el medicamento me hace alergia y entonces me salen así granos en la boca, en la nariz, así, pero horrible. Y me acuerdo que me decía Alex, ya no tomes mejor eso porque te pones muy mal, porque el tratamiento me alteró tanto que yo no dormía y después me daban pastillas para dormir y pues son controladas y amanecía como si estuviera drogada, noqueada. Sí. Y la verdad fue muy difícil, muy difícil. Y bueno, después nos hacen otro estudio y nos dicen, ¿sabe qué? Es que su banco de óvulos está seco. Todas las mujeres desde que nacen, dice, desde bebés ya traen el banco de óvulos. Y pues van a la edad reproductiva soltando. Dice, pero en tu caso está seco. Y entonces, pues como que eso dijimos, bueno, pues ya, se acabó. No hay. Y nos quedamos, yo siempre le decía al Señor, si yo no voy a poder tener hijos, yo lo único que te pido es que traigas consuelo a nuestro corazón. Amén. Que traigas consuelo, que seas tú el que esté con nosotros. Y tengo la fortuna, la bendición, me dicen de la iglesia que soy la madrina de Damasco, porque tengo 21 niños presentados en la iglesia, que todos somos ahijaditos y son como parte de mi familia, mis hijos, y la verdad me siento muy afortunada que sus padres hayan puesto en Alejandro y en mí esa confianza de que nos han dicho, hasta ellos nos han dicho que si nuestros papás llegasen a fallecer, tú serías nuestra mamá y tú serías mi papá, no le dicen a él. Y la verdad eso nos hace sentir tan bonito que la gente te tome en cuenta para ese tipo de responsabilidades de cuidar a los hijos en caso de fallecer. Y entonces, bueno, nos quedamos muy tranquilos. Dijimos, pues está bien, sí tristes, porque no voy a decir no, sí, obviamente llegamos así todos cabizbajos y bueno, por algo, y seguimos continuando. Realmente el hecho de cuando una mujer trabaja en la iglesia para los ministerios y demás, eso te ayuda mucho a tener tu mente enfocada en las cosas del Señor y estar como protegida contra los dardos del enemigo, ¿no? Sí, pero a nuestro caso, también los dos trabajábamos en la iglesia, los dos estábamos enfocados en las cosas del Señor, pero sí llega un momento en tu fe que te llegas a cuestionar. Sí, pasaste por eso. ¿Por qué a mí, Dios? Fíjate que estoy viviendo, ¿no? Realmente hay mucha gente que la sociedad las cuestiona el por qué no tienen hijos, el por qué. Y yo le digo, tengo la fortuna de que tengo 6 sobrinos y que parecieran mis hijos desde que nacieron y sí, pues me he llevado, van conmigo de vacaciones, andan conmigo en muchas partes y entonces en muchas iglesias donde llegaba o donde andaba, la gente pensaba que eran mis hijos. Entonces no está esa pregunta de ¿por qué no tiene hijos, hermano? Sino no. Pero yo recuerdo mucho que cuando yo leía la escritura y sobre todo lo que dice Éxodo cuando empieza a dar las bendiciones acerca de su pueblo, y era algo que yo enmarcaba así muchísimo, su pueblo, ¿no? Y entonces dice la palabra del Señor, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Y entonces yo sí le preguntaba al Señor, Señor, ¿soy tu pueblo? Pero eso era una cuestión que yo se lo hacía solo, o sea, a nadie se le externaba. O sea, no iba con Gladys, no, con mi mamá, no. Yo era como que una pregunta en la intimidad con Dios, en esa parte cuando te sientes tan vulnerable y cuando a veces pasan ciertas cosas y te preguntas, y eso era así como que si era un dardo que lo traía muy marcado. Y era algo en mi interior. Y entonces cuando ya sabes que llega la noticia de que pues la hermana que tiene tantos años que no ha tenido un hijo y se está embarazada, híjoles, para mí era así de sí. Ay, Señor. Hubo sí quien llegó en la parte a cuestionar mi fe. ¿Qué no será que no tienes fe? ¿Será que no le pides a Dios?
y era muy difícil, ¿no? Claro. Entonces yo No, decía, esas voces llegan a taladrarte. Hermanos, no sean imprudentes, de verdad, ese tipo de comentarios lastiman profundamente y a veces nuestra fe está bien fundada, ¿no? No, pero cuando nos cuestionan es así como, ¿qué será? Sí, y por ejemplo los cuestionamientos de la propia familia, ¿no? Así como hemos visto en la Biblia, cómo los problemas también se generan y los peores problemas, las traiciones y todo eso, dentro de la misma familia. En mi caso, yo me sentí muy agredida, que Dios sanó mi corazón, pero por parte de mi familia, una persona me dijo, es que tú no sirves para mujer porque no tienes hijos. y duele, te llega al corazón. Espérame, o sea, dices, ¿qué pasa, no? Y luego por parte de mi esposo y una persona muy importante me dijo, es que tú no sirves. O sea, espérame, esa situación que tú escuchas, más lo vulnerable que eres, y a veces son procesos que se pasan muy personales, muy en la intimidad, porque ¿cómo voy a decir esto a alguien? Bendito Dios porque tenemos ese refugio, ¿no? Porque es irle a decir, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Tú quieres que yo esté así? Y luego si agarras la palabra y la pones como una bandera, es una crisis en algún momento espiritual de tu relación con Dios. Imagínate que no es tanto el ataque, sino que la palabra de Dios cuando la estás leyendo era algo muy fuerte para mí. Claro. O sea, muchos años fue algo como en mi interior muy marcado de que, pues, en la intimidad con Dios, pues, esas noches de llanto, de decir, ¿qué pasa, no? Pero yo siempre he creído que Dios siempre llega a tiempo, nunca se equivoca. Así y en esa parte, pues, me sentía yo fortalecida en el Señor porque llegaba su consuelo. Y bueno, pues, no era tan fácil cuando llegaban las noticias de que las personas, también en mi familia, porque, o sea, el hecho de que, pues, ya mi cuñada está embarazada, y ya que tu hermana está embarazada, y mi hermana se embaraza cuando yo estoy en un proceso, y, bueno, se alivia de mi sobrina Yuritsi, y entonces el de la tienda me acuerdo que me dijo un día, yo creo que a usted le cae muy mal a su cuñado, muy mal. Y yo, ¿por qué? Porque dice un dicho que lo que no es de querer, en tu casa lo has de tener. Y la niña es igualita a usted, se parece un montón. Y así decía, y entonces luego bromeábamos nosotros de que la cigüeña se había equivocado de piso, porque ellos vivían en el piso 6 y nosotros en el 5. Entonces decíamos, a lo mejor se equivocó, era para acá y llega. Pero en cada proceso Dios fue dándonos, pues, el aliento, las ganas de seguir adelante, las ganas de seguir luchando, siempre teniendo la reserva de, pues, un bebé. Y entonces me ofrecen el hacerme una inseminación. Y dije, ¿por qué no te haces una? Y entonces yo hablé muy seriamente con mi esposo y le dije, no, yo no quiero ayudar al Señor porque yo he creído en un Dios de poder. Y no quiero ser una Sara, no quiero ayudarle, aunque, bueno, cada quien respeto, sí, pero yo en mi particular forma de pensar le dije, no quiero inseminación. Si en su voluntad está que nos va a dar un hijo, nos lo va a dar, y si no lo va a dar. Y bueno, nuestro caso fue que nosotros, bueno, por consejo de la familia, me dijeron, Angélica, se te está llegando la edad, ya comienzate a hacer estudios. Y pues a nosotros nos lo ofrecieron y obviamente porque era parte del protocolo dijimos sí. Pero contrariamente nosotros vivimos todo este proceso en silencio. Nadie sabía en casa lo que estaba pasando. Y el biólogo nos dijo, fue muy claro, no se vayan a sentir tristes sino pegar la primera. Normalmente pasan 3 o 4 hasta que llegue a el embarazo. Y esa vez yo recuerdo que platiqué muy seriamente con mi esposo y le dije, 1 y ya. O sea, hacemos el proceso y si no pega, está bien, no lo voy a continuar. Él me respetó y sí, efectivamente, cuando tenía que llegar el sangrado, pues llegó.
no quedé embarazada. Así de doloroso, porque sí es muy doloroso. Y cuando, no sé, a veces es sentirte con las manos vacías. Fíjate, lo intentaste y no se dio. Y no se lo dio. intentaste y Dios tenía un plan. Bueno, nosotros empezamos no como una inseminación, sino para ver qué era lo que pasaba y demás, y tomé hormonas, para poder como llenar el banquito, Ajá, ¿no? ajá. Y entonces se dan cuenta de cuando llenas el banquito, o sea, que empiezas a ovular, pues... Pero como no llegó tampoco, o sea, realmente sí te dicen, no se emocione, no vaya a pensar, y nosotros, aunque te digan que no, nosotros tuvimos así como que un golpe, no tanto, sino porque nos hablan del hospital, una amiga de mi mamá, y dicen, ¿sabes que hay una muchacha que está a punto de aliviarse y no quiere al bebé? Entonces, mira, pues no sé si ustedes lo quieran, y la verdad es que yo no me quería emocionar, y yo no. Mi esposo, sí, y me acuerdo que mi hermana fue al centro comercial y le compró la ropa, porque iba a tener bebé y todo, y el día, o sea, imagínate, esto fue 2 días, o sea, fue rapidísimo, y cuando van al hospital, la mamá de la chica que iba a dar en adopción al bebé, dice, no, ¿cómo va a andar alguien de mi sangre rodando? Y entonces ya con ropa, ya con todo, yo no quise ni conocer a la muchacha ni nada, no quería saber, yo decía, bueno, si llegan con el bebé, pues lo voy a amar, y si no, pues no quería, pero dentro de uno está esa parte. Y recuerdo que vi llegar a mi esposo y lloró, esa noche lloró así de, están burlando, porque no quisieron dar al bebé, y la muchacha sí quería darlo, pero la mamá no quiso. Entonces, bueno, ahí hubo una cuestión y yo le decía, no, es muy difícil, o sea, no. Y me decía, vamos a adoptar, tengo una conocida que trabaja en el DIF y todo, y empezamos a hacer el proceso, y me acuerdo que estaba en el auge de que, pues ahora la parte de los LGTBIQ y más, y no sé qué tanto, ya tenían el derecho a la adopción, y entonces les daban a ellos más facilidades que... Me preguntan a mí, ¿cómo quieres? O sea, te hacen preguntas así de, si importa el color, si lo quieres moreno, Y entonces yo dije, bueno, pues en mi familia no hay ningún moreno oscuro, o sea, un negrito, ¿no? Y entonces yo pedí que fuera de tez de mediana a clara a oscura, pero no... no, pues entonces yo era... y ese fue un punto de que, no, porque... Y yo dije, bueno, entonces, ¿para qué te ponen esa pregunta? Si después, yo dije, no, pero pues si me tocara un negrito, pues lo amaría también, ¿no? Pero, o sea, son muy marcados. Y yo le dije, pues, ¿sabes qué? Bye. No quiero pasar por este tipo, porque yo digo lo mismo. Es ayudar al Señor en algo que Dios tiene el control. Y cuando ya no pensábamos nada, yo me empiezo a sentir muy mal. O sea, realmente yo no sabía que estaba embarazada, porque por lo mismo de no tener óvulos, pues yo no tenía un periodo. O sea, a mí me los provocaban Con medicamentos. 2 veces al año máximo. Entonces, pues no había en mí esa cuestión de poder. Y no, entonces empezamos, y pues fue un poco difícil el hecho de que me empiezo a sentir mal, y voy al doctor y nos dice la doctora, es que trae una colitis, pero enorme. Yo dije, bueno, esta inflamación es colitis, está bien. Y mi esposo me decía, oye, mira, es que estás subiendo mucho de peso, y eso a mí me hacía sentir mal. Yo decía, pero es que no estoy haciendo otra cosa, de verdad, y ya casi no comía, y me dolía mucho la cabeza, y me sentía mal. Y entonces, un 11 de diciembre, tenemos un convivio en la iglesia, y hay piñatas, y se me ocurre lanzarme a la piñata. Y entonces, me acuerdo que cuando yo caigo, siento que algo se me desprende, y eso, así como que me dolió, y dije, ¿qué fue, no? No, todo el día me empecé a sentir mal. Llegamos a la casa y le digo a mi esposo, me siento muy mal, Ale, me siento muy mal. Yo, dentro de mi cabeza, dije,
tengo cáncer y yo creo que ya lo tengo en etapa terminal. O sea, yo sí, fatídica, me voy a morir. La película. Me voy a morir y casi diciendo. Entonces me acuerdo que mi esposo me ve y dije, mira, es que tíntame, estoy, aparte que ya eran 5 meses de embarazo, o sea, 5 meses y medio y yo no sabía que estaba embarazada. Entonces te imaginas, y durísimo, y dije, él muy preocupado sube por mi hermana y le dice, oye, ¿sabes qué onda? Yo veo a tu hermana muy mal, le duele mucho su vientre, dice que no se siente bien. Baja mi hermana y me queda mirando y me dice, es que tienes panza de embarazada, te lo juro. Yo después de 3 hijos puedo identificar. Y entonces le dice a mi esposo, ve por una prueba de embarazo. Va por la prueba de embarazo, la hace. Y me acuerdo que me deja en el baño, ella sale corriendo con la prueba de embarazo y yo, ¿y qué onda, no? ¿Y esto, yo qué hago, no? Y entonces ya me acuerdo que me paré, pero ella gritaba así. Y le da la noticia a mi esposo rompe en llanto, entonces ya voy y me dice, ¿estás embarazada? Y le habla a mi familia, todos suben y era así una algarabía, pero yo me sentía muy mal, o sea, toda esa emoción, yo dentro de mí decía, se me desprendió algo, o sea, me estoy sintiendo así porque estoy mal. De ahí del 11 de diciembre, estudios, y recuerdo que, o sea, decía que estaba embarazada, pero yo todavía con esa parte de, ¿y cuánto tiempo tendré? ¿Y qué había pasado? No, me hacen el ultrasonido, y me acuerdo que me dieron a tomar agua porque voy a estar, y me dice, pero vais a dar una vuelta porque en 1 hora regresa. Voy saliendo, y yo, ya me anda de la pipí, y me dice, ay, ¿cómo creo? De verdad, ya me anda, y bueno, pásele. Y empieza, y me acuerdo que pone para el aparatito para el ultrasonido, y veo una bola, y me dice, vaya a hacer del baño. Y yo dije, Dios mío, sí, es un tumor, y está enorme, o sea, yo todavía, está enorme, no sé qué va a pasar. Y entonces yo así, me acuesto, y me dice, ¿cuántos bebés tienes? Le digo, ninguno. ¿Ninguno? No. ¿Es el primero? Sí. Luego, ¿el primero? Me dice, sí, es que estás embarazada. Y yo, ¿y cuánto tiempo tengo? Y me dice, a ver, pero ella ve mi reacción y empieza a llorar. Y le digo, ¿será posible que pueda entrar mi esposo? Me dice, ¿es el primer ultrasonido que te haces este embarazo? Le digo, de hecho ayer, por medio de una prueba, supimos que estaba embarazada. Entra mi esposo y me acuerdo que veía la cámara y eran sus lágrimas así rodaban. Y lo primero que le preguntaba, doctora, ¿qué es? Dígame qué es. Yo le decía, ay. Y entonces el bebé se abre de piernas así como para que vean qué era. Y le dice, es un varón. Ajá. Y él así de, pero lloraba, pero así, nunca lo había visto llorar con esa emoción, con esa alegría. Y me acuerdo que la doctora, bueno, la que nos estaba haciendo el ultrasonido nos dijo, vamos a ver cómo está el bebé. Y empieza, vamos a ver su columna. No, está muy bien. A ver, pero nos explicaba, si tienen 6 dedos es porque esto, que el labio leporino. Y empiezan, pero le decía, la doctora le hablaba al bebé y decía, enséñame tus manitas. Y el bebé le hacía así. O sea, se dejó verse así completitito. Te voy a ver la boca, todo, o sea, y hacen el ultrasonido y todo, y nos dice, está muy bien el bebé, está muy bien. Y nosotros, nos sentimos felices, me dice, pero tenemos que ir al hospital porque tenemos que, todos los días estudios. Y el día 22 de diciembre empiezo con dolores y yo, me duele mucho la cadera, me duele. Y me decían, es que es normal porque se está abriendo la cadera, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y en la madrugada me paro porque siento un sangrado. Y yo, vale, corrimos al hospital, llegamos al hospital y me dice el doctor, ¿sabe qué? Viene con 4 de dilatación. Y yo, ¿qué es esto, no? O sea, y yo le decía, ¿y no podemos detener la dilatación? Me dice, no, es que cuando pasan de 3, no sé qué. Y yo, y fue una lucha muy fuerte, porque entré al hospital y me decían, pues, inducimos el parto. Y yo, ¿y luego? Pues no hay nada que hacer porque pues el bebé está muy chiquito y no sé qué, y no sé cuánto. Y yo, no puede ser, es que no hay otro. Yo quería otra respuesta de otro médico y le decía no. Y empiezo una lucha con el Señor, de verdad fuerte, y le decía, Señor, yo he predicado tu palabra. O sea, empiezas así como yo le he hablado a mucha gente, Señor, y yo le decía, yo te dije a ti, si tú no me vas a dar un hijo, dame el consuelo, pero si ya lo tengo, ya lo vemos, por favor, ¿no?
Y recuerdo que pasaron 12 horas y yo seguía sangrando. Y entonces llegan con mi esposo y le dicen, ¿saben qué? Tenemos que inducir el parto porque si no vamos a perder a la paciente, ya está muy débil, ya no podemos con esta situación. Y yo dije, no. Y la verdad es que no quería esa parte de decir, ay, ¿es esto? No, fue algo difícil. Y recuerdo que estando yo... Yo no creo que la palabra sea difícil, sino es un dolor indescriptible. ¿Cuánto tiempo ha pasado de esto? Bueno, de que perdí al bebé, lo perdí en el año 2018. Estamos hablando 7 años. 7 años, sí. 7 años y sigue doliendo. No, sí, claro, sigue doliendo muchísimo. Y recuerdo que en esa lucha en el hospital, yo tengo es una bendición, tengo la fortuna de que el Señor me confortó con un ángel. Poca gente a veces tiene esa parte de que llega alguien y que nadie lo conoce, que nadie sabe quién es, y le digo yo a mi esposo, nunca había visto unos ojos tan azules, tan hermosos de esa persona que se me acercó, me tomó de la mano y me dijo, no va a pasar nada. Y recuerdo así como que ese momento como que si alguien llegara, trajera paz. Y yo dije, está bien. Empiezo a orar y viene a mi mente la oración del Señor Jesús en el Getsemaní. Que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero. Y eso retumbaba y yo dije, ¿con quién estoy peleando? ¿Con quién estoy peleando? Yo dije, perdóname, Dios mío, perdóname. Entonces, a mí viene el doctor y le digo, doctor, si quiere, indúzcame al parto. Y me dice, ya no podemos, porque ya pasaron muchas horas, ya perdiste mucha sangre y ahora sí te va a tocar a ti, te va a costar a ti. Y yo así como, sí, tienes que empezar. Y recuerdo que empecé a pujar porque yo me negaba. Y se revienta la fuente y nunca, las que ya tienen... son sensaciones muy fuertes y difíciles, y más porque sabes que no hay nada que hacer, ¿no? Y recuerdo que revienta la fuente, pero recuerdo perfectamente cómo llegó una doctora y me ve y me dice, madre, mira cómo estás. Y me empieza a limpiar, pero con un amor, agarró las gasas, me limpió, porque me dice, al momento de que nazca el bebé, te puede doler más. Me limpió así. Yo recuerdo que lloraba y decía, todo es la misericordia de Dios. Se revienta la fuente, corren al quirófano y estás consciente, porque te digo, no me anestesiaron, nada. Y entonces empiezo a sentir, los dolores de la contracción, todo ese proceso tan difícil que dice los dolores de parto que habla de la Biblia. Dije, ya sé a qué se refiere. Y recuerdo que empiezo a sentir cómo nace el bebé, y nace y hacen todo el procedimiento y lo ponen en la plancha y empiezan a tocarlo y todo, y empieza el doctor así a contar el tiempo para dar el parte de cuánto tiempo, yo lo veía respirando al bebé, pero ya con muchas dificultades, ¿no? Y entonces pone hora de muerte, tal. Cuando te dicen eso, agarran al bebé y me lo ponen aquí en el pecho. No, eso fue... dices tú, muere una parte de ti. Sí. Porque lo ves, y yo me acuerdo que me lo ponen aquí, y en ese preciso momento me desmayo. No sé nada de mí, del dolor, de la tristeza que inunda tu corazón. Sí. Y recuerdo que pues ya, te llevan hacen para que salga la placenta y demás, y no sé qué. Entonces ya estoy en sala de recuperación después, y recuerdo que yo en la recuperación sollozaba. Entonces despierto y yo llorando, y así porque me desmayé llorando, y cuando desperté llorando, recuerdo perfectamente que se acerca la enfermera y me dice, ¿cómo te sientes? Y yo lo único que decía, mal. Y lloraba, y yo decía, quiero dejar de llorar y no puedo. Y de verdad intentaba dejar de llorar y no podía. Y yo decía, y me dicen, ¿quieres que le llamemos a tu esposo para que venga?
Y yo dije, sí quiero que venga mi esposo. Aquí lo tienes. Quiero que venga mi esposo. Y recuerdo las palabras de cuando lo dejan pasar. Me acercan a la puerta de la sala de recuperación y él se acerca y me agarra de los brazos. Y esas palabras marcaron mucho nuestras vidas porque me dice, mira, recuerda algo. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, imagínate tu esposo, o sea, los dos acaban de perder a un bebé. Ajá. Y él te dice esas palabras. De acuerdo que dije, tienes razón. ¿Acaso daremos solo gracias a Dios por lo bueno? Y fue un 23 de diciembre. El 24 de diciembre, o sea, le dice mi esposo, fue un velorio muy asistido. Yo en el hospital y mi esposo encargándose. Gracias a Dios que tengo una familia que muy amorosa. Mis hermanos y mis padres nos cobijaron de una manera impresionante. Mi hermano es el que se hace cargo de todos los trámites y paga a la parte del bebé. Dijo, no le puedo dar nada a mi sobrino porque no lo puedo disfrutar. Déjenme pagar la parte que correspondía al sepelio. Mi hermano Baruch se portó así, mi hermano Alberto fue quien lo vistió junto con mi hermana Inuan, o sea, todos mis hermanos, mi hermana Xochitl consolando a mi esposo, y bueno, imagínate ver la urna del bebé, y me dice mi esposo, te lo juro, hija, que es increíble ver la maldad en el corazón de la gente. Y le decía, ¿por qué? Me dice, porque yo sé que mucha gente vino al velorio por morbo, para ver si era cierto que no, porque imagínate nada más 12 días de que sabes que estás embarazada y lo pierdes, ¿no? Me dice, fue un velorio muy asistido y hubo quien me pidió que abriera el ataúd. Dice, imagínate un ataúd pequeñito, porque el bebé pesó 630 gramos y midió 33 centímetros, entonces... Sí, iba a ser, su papá es alto, ¿no? Entonces, dice, hubo quien lo abrió. Dice, pero no obstante eso, hubo quien me dijo, ¿lo puedo cargar? Ay, y yo decía, oye, ¿cómo, no? Y mi esposa me decía, sí, para que vean que es un bebé real, para que vean que mi esposa sí estuvo embarazada, ¿no? O sea, y entonces yo quería salir porque quería verlo. Y recuerdo que en la mañana hicieron rápido el trámite, salgo del hospital, llego a la funeraria y lo cargo. Yo quería cargarlo consciente, ¿sí? Sí. Y ver, y yo me acuerdo que veía sus manos, vi sus pies, todo él. No, pues para mí era contemplarlo, poder ver su rostro, todo. No era, y además cargar un bebé frío, ¿no? O sea, inerte, sin vida, es algo terrible, ¿no? Porque ese es el recuerdo que tienes de tu hijo. O sea, cargarlo así. Y me acuerdo que yo me desvanecí y le agradezco mucho al Señor por la vida del hermano Antonio Nápoles, mi pastor, que estuvo a mi lado. Me acuerdo que me abrazó como un padre y me acuerdo que yo recosté mi pecho en él y lloré y me dijo, tranquila. Me quitaron al bebé de los brazos, lo guardaron y me dijeron, tenemos que ir a sepultarlo. Lo sepultamos. Y fueron días muy difíciles. Yo no quería llorar, no quería preguntarle al Señor por qué. Yo le decía, no te quiero ofender ni con el pensamiento, Señor. No te quiero ofender. Solamente quiero que sea tu abrazo conmigo. Y recuerdo que una mañana me paré muy mal emocionalmente. Y recuerdo que la pastora Elizabeth Reyes me hizo una llamada. Y me dijo, no quiero que digas nada. El Señor me mandó a hacerte esta llamada. No quiero que digas nada. Y empieza a orar por mí y me empieza a decir, me preguntaste si eras mi pueblo. ¡Wow! Me preguntaste si eras mi pueblo. Porque en mi pueblo no hay mujer estéril. Y te he comprobado que no eres estéril. Cuando la hermana me estaba diciendo estas palabras de parte del Señor, fue como un bálsamo de recuperación para mi vida. Y yo dije, es cierto. O sea, era la cuestión de, ¿seré tu pueblo? No era de, dame un hijo, señora. No. Esa parte ya había pasado. Yo dije, porque es un ataque a la identidad. Sí, totalmente. Y me acuerdo que después de que lloró por mí, lloré
de agradecimiento. Dije, Señor, gracias porque tomaste el tiempo para hablarme, para mandar a una sierva tuya a que me diera unas palabras que era lo que en mi corazón, porque nadie más lo sabía. Claro. Y cuando fue esto, eso fue así como un bálsamo para mi recuperación y dije, gracias, Señor. Y fue así como que la gente no podía entender el del dolor de, ay, después de decir, soy hija de Dios, y si Él está conmigo, yo puedo hacer frente a todo lo que venga. Y justo un texto dice, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Quiero referir ese texto porque justo en el momento más difícil, Alejandro y tú pudieron alabar a Dios, ¿no? Sea el nombre de Dios engrandecido. Así es. ¿Por qué Dios permite que pases todos esos procesos? Algún día lo vamos a saber cuando estemos en su presencia. Pero aquí viene la otra parte. Primero encontré esta frase, la acomodé más o menos a mis palabras. Dice, aprendí que Dios permite muchas cosas en mi vida, tanto para bendición como procesos dolorosos. Pero me he hecho una mujer de fe y una mujer más fuerte. Entonces Dios viene, te da ese consuelo, Dios sabe la crisis que tú tenías y Dios te abraza y te dice, sí eres mi hija. Ahora bien, ¿qué le dirías tú a esas mujeres que están sufriendo? Sinceramente, después de que pasé este proceso, cuando alguien perdió un hijo y te toca orar o ministrar, oras de una manera muy diferente. Cuando ya lo vives, tu oración cambia radicalmente, porque sabes, leía un artículo en el Selecciones que decía los 3 dolores más grandes de una mujer. Y decía que no había dolor más grande que la pérdida de un hijo, después el segundo dolor era la pérdida del esposo y en tercer lugar la pérdida de los padres. Y entonces decía, ¿por qué de las encuestadas el 90 y tantos % decía que el dolor más grande era el dolor de un hijo? Porque es parte de ti, sí. Porque se muere una parte de tu corazón. Pero tenemos un Dios de vida. Entonces recuerdo que cuando me tocó ministrar, porque ya he tenido la fortuna de ministrar a otras mujeres que han perdido hijos, ya puedo hablarles de yo sé lo que se siente. O sea, hay gente que te dice, lo lamento mucho, lo siento mucho, pero no lo sienten porque no has pasado. Pero cuando ya pasas por ese proceso, te haces empático con ellas. Claro. Sabes lo que están pasando y el consuelo que tú les vas a dar, el consejo basado en la palabra, va a ser también basado en tu experiencia propia. Y justo lo que dice la palabra, que te consuela para que tú puedas consolar también a otros. Alguien me dijo, yo tengo hijos, unos de ellos están en el camino, otros no. Dice, pero tienes tú la fortuna que muchas de nosotras no tenemos. ¿Sabes tú en dónde está tu hijo? Amén. Y has entregado la primicia. Sí, me dice, has sido una mujer entregada desde tu niñez y ahora lo demuestras con tus hijos. Has dado tu primer hijo, lo entregaste, fue tu primicia. Porque desde que lo tuve, cuando yo me enteré, yo sí pronuncié, Señor, este hijo va a ser para ti. Este hijo, y tenía sueños, pero sueños, me dice Xochitl, es que era increíble que en 11 días te hayas volado. O sea, yo veía a mi hijo estudiando en la universidad donde estudió Lutero. O sea, yo lo veía, yo decía, va a ser un gran teólogo. Mientras mi esposo decía, lo voy a enseñar a jugar fútbol. Yo decía, no, cuando tenga por lo menos 15 años ya tiene que hablar bien inglés y alemán para que entre a un colegio. O sea, yo ya me veía con un teólogo, ¿no? Pero Dios tiene planes. Sí. Y entonces ahora tengo el consuelo yo sé dónde están mis hijos. O sea, sé dónde está mi hijo. Sí, sé que él está en la presencia y que no hay mejor lugar. Sé que es difícil porque obviamente pues aquí no, como mujer no te gustaría traer, pero digo, Dios en su palabra cumple, ¿no? Que más son los hijos. Sí, amén. Y de verdad digo, yo tengo muchos hijos que me han dado muchas satisfacciones, que me han hecho partícipe. El año pasado que se graduó mi sobrina, acabó su licenciatura van pasando los agradecimientos y agradece a su mamá
Y luego me agradece a mí y me pone, ha sido como una segunda madre. Y estar en su graduación era decir, es como si se graduara un hijo mío. Claro. Y todos ellos, digo, mis hijos espirituales que tengo también, me han dado muchas satisfacciones y han consolado ese corazón. Y yo siempre les digo a las mujeres, los planes de Dios son perfectos, y aunque nosotros no lo podamos entender en este momento, cuando tú dejas que el Señor entre a tu corazón y Él tome parte principal de los planes, vas a entender que sus planes son de bien y no de mal, y que Él siempre tiene algo preparado mejor para nosotros, pero es dejar, entregar lo que tenemos. Es decir, si tú amas más a Dios, eres capaz de entregar a tus hijos, a tu familia, a todo, porque sabes que los planes de Dios son perfectos. Y así como dice la palabra, ¿no? Pensando en esto, todas estas ansiedades, ¿no? Que tenemos como personas, como mujeres, y que dice el apóstol, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y este es un testimonio de vida, que no te has quedado ahí en la amargura de la pérdida, que no te has encerrado en ti misma, sino que eres una mujer y son un matrimonio que han dado provisión para mucha gente. Y yo creo que este es uno de los propósitos de Dios para tu vida, pero para tu matrimonio. Y también pues bendecimos a Alejandro por esa entrega y esa convicción, porque podemos ser tan frágiles y estamos en una época de que si no me lo das, ya me voy, ¿no? Y si pasamos por un problema, ya no quiero nada con Dios, pero a pesar de los problemas, saber que Dios es Dios. Aleluya. Hoy y amén. Siempre. Así es. Aleluya. Yo estoy muy agradecida con Dios. Yo tengo muy presente, porque yo la conozco desde que estaba chiquita y trabajamos juntas, y la ilusión de tener un hijo de ella, pues también ha sido mi ilusión, y tengo muy presente la fecha en que me llegó el WhatsApp, que ella estaba esperando un bebé, y bueno, todos estábamos locos de felicidad. Y a los días, no me recuerdo, ahorita mientras hablabas trataba de recordar si fue Ainoam o Xochitl. Estaba yo en Veracruz cuando me llegó el mensaje diciéndome que el bebé había partido a la presencia del Señor. Y hace muchos años que yo no le reclamo al Señor ni le pregunto por qué, pero sí recuerdo yo haberle dicho, Señor, ¿por qué hiciste eso? Y les voy a comentar por qué. Yo le decía al Señor, ella estaba contenta. Ella ya había asimilado el hecho de, pues no ha llegado ningún bebé, ¿por qué hiciste eso de hacérselo, de dárselo y me lo quitas? Y quitárselo a los 15 días de que se entera? Pero hoy está la respuesta. Esta situación de que ella supiera que es parte del pueblo del Señor, que no es estéril, y cada que es 10 de mayo yo la felicito porque yo le digo, tú eres madre y tienes un hijo ya en la presencia del Señor, y me edifica escuchar su testimonio. Y quiero animar a cada una de ustedes. Siempre estamos cuestionando al Señor. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Por qué? Las respuestas las encontró en la presencia del Señor. Allí escuchó la voz de Dios, y quiero animarle. Cualquiera que sea la situación que tú estés pasando, si no es el hecho de que has perdido un hijo, quizá un matrimonio, un trabajo, o tienes hijos desobedientes, cualquiera que sea tu situación, la solución se encuentra en el Señor. Ahí Merari ha sido fortalecida, ahí Merari y el hermano Alejandro han sido abrazados, consolados, y tenemos una mujer que no se detiene, que el hecho de haber entregado a su primicia en los brazos del Señor no la ha detenido. Es directora de la Universidad Teológica de Spring, es directora de la escuela dominical de su iglesia. Su vida está rendida al Señor porque ha entendido que la plenitud y la satisfacción se encuentran en Cristo Jesús. Muchas gracias, amiga. No soy directora de Spring, soy maestra. Porque la directora es la doctora Hilda Gaitán. Solo es maestra. Y la verdad es que qué importante es lo que se cumple en la Escritura, que es mejor 2 que 1. Y yo creo que en el momento cuando más te sientes vulnerable con estas pérdidas,
siempre busca compañía. De verdad es que yo agradezco infinitamente a mi madre Anita Rioja, a mi papá José Alberto González, a mis hermanos Ainoam, Xochitl, que fueron mis compañeras para hacerme reír, mi hermano Baruch y mi hermano Alberto como hombres siempre cobijando. No hubiera podido vivir todo esto si yo no hubiera tenido también ese cobijo de mi esposo, mis padres, mis hermanos. Y la verdad es que bendigo sus vidas y siempre les digo a las mujeres, si te sientes mal, busca a alguien. Créeme que la compañía es mejor, caminarán mejor dos que uno. Y ese es mi consejo para ellas. No estás sola, siempre está tu pastor, está la presidenta de damas, está alguien, una amiga que puede brindarte un abrazo, un consejo. No te encierres, háblalo, platícalo, di lo que sientes y el Señor siempre dará una respuesta a eso. Entonces, bueno. Ay, qué podcast tan emotivo, poder conocer estas historias de vida, porque te digo, todos tenemos algo que contar, pero todos tenemos algo que aportar a otros. Y bueno, mi conclusión la quiero terminar con esto. No hay mejor refugio que Dios. Amén. No estás sola, puedes acudir a Dios, pero Amén. también puedes acudir a otras personas. Puedes armar una red de ayuda, o puedes ser tú también esa red de ayuda para otros, como hoy fue con nosotros Merari. Qué hermoso podcast, y de verdad agradecemos tanto que te hayas conectado. Déjanos tus comentarios. Queremos con este podcast también ser esa red de ayuda para quien lo necesita, para quien no se atreve a hablar a veces, ¿no? Para quien quizá tenga una crisis de fe. Ve cómo a través de los tiempos Dios trae una respuesta siempre a tu vida. Gracias. Amén. Ay, que Dios las bendiga mucho. Si en algo podemos apoyarles, Merari decía, busquen a alguien con quien acompañarse en cualquier proceso. Aquí estamos. Nosotras nos ofrecemos. Si usted tiene algún proceso difícil, nos puede mandar un mensajito. Podemos orar por ustedes, aconsejarles si es la necesidad. Estamos para servirles. Que Dios les bendiga. Merari, muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo más? Pues quiero decirles que me siento afortunada, bendecida de poder platicar y a través de ese testimonio, pues que muchas sepan que los planes de Dios son perfectos. Sí, y muchas gracias, que Dios les bendiga y pues que sigan teniendo cada vez más rating. Que el Señor sea con ustedes. Muchas gracias. Gracias a los que Gracias por estuvieron. haberse conectado, y recuerda, compártelo, porque queremos hacer juntas un plantío de palmeras. Bendiciones.